Hola a todos desde My Fish Room. Volvemos al trabajo después de un tiempecito de descanso obligado por el exceso de curro en tienda. Vamos a retomar la rutina con un vídeo que me hace mucha ilusión compartir con vosotros. Vamos a hablar de acuarios de aguas negras, una expresión que seguro habéis escuchado ya, y para los que no la habéis escuchado nunca, pues seguro que será un gran descubrimiento. Durante este vídeo, ¿qué vamos a hacer? Primero, describir qué es un acuario de aguas negras, por qué es un acuario de aguas negras, cómo generamos, cómo recreamos un acuario de aguas negras y cuándo tenemos que hacer ese acuario de aguas negras. 4 grandes preguntas que podemos extrapolar a cualquier acuario que queramos recrear, pero hoy lo vamos a hacer con un acuario de aguas negras. ¿Qué mejor sitio para hablar de un acuario de aguas negras que frente a uno? Arranquemos. ¿Qué es un acuario de aguas negras? Un acuario de aguas negras es un acuario en el que el agua, como veis aquí, tiene un tono ambarino. Ese color puede ser más o menos pronunciado, más densa el agua, con más tanino o menos, pero básicamente es un agua teñida por taninos. ¿Por qué un acuario tiene aguas negras? Y vamos no al acuario, sino al origen de las aguas negras. ¿Dónde se generan esas aguas y por qué se generan esas aguas con esos colores? Muchos tendréis en la cabeza un acuario, bueno, mejor dicho, vamos a borrar la palabra acuario y vamos a irnos a la naturaleza. Un entorno natural con aguas negras en Sudamérica, ¿verdad? En la cuenca del Amazonas. Pero este tipo de aguas negras no solo están presentes en Sudamérica, también están presentes en África, también están presentes en el sudeste asiático, también están presentes en Europa. En todos los lugares en los que haya agua, sumado a una gran cantidad de materia orgánica en descomposición, vamos a tener un agua teñida por esa descomposición, por esa materia orgánica que está sumergida dentro del agua. La materia orgánica puede presentarse en forma de ramas, en forma de hojas, ¿vale?, que es forma de semillas, que es muy visual, o también puede presentarse en forma de turba, de una materia orgánica que en el pasado se terminó compactando y creando esa turba. Digo esto, por ejemplo, para entornos europeos, aguas negras, por ejemplo, el norte de Escocia está lleno de ríos de aguas negras y allí no hay ni un árbol probablemente, ni hay hojas sumergidas en el agua, pero toda la turba que es el lecho y es lo que rodea a ese torrente va a hacer que ese agua tenga ese color ambarino o incluso color cerveza negra, que nos puede recordar porque es súper oscura. Pero vamos a irnos un poco más a latitudes ecuatoriales o tropicales, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué ese agua en el sudeste asiático, en África o en la cuenca del Amazonas tiene ese color ambarino? Perdón. Y es por esa materia orgánica, todas esas hojas, todas esas ramas que la selva que rodea estos torrentes de agua, estos arroyos, estos ríos, estos lagos, van a vertir en el agua y que al estar sumergidas van soltando esos taninos. Pues ya tenemos resueltas 2 dudas, que es un acuario de aguas negras, que es esto, y por qué ese agua está de ese color. Ahora, vamos a ver cómo recreamos ese acuario de aguas negras. Es bastante fácil si tenemos en cuenta la explicación que hemos dado de por qué ese agua tiene ese color. Nosotros aquí, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues con madera. Tenemos mucha madera Endwood, que es una madera muy roja y que da mucho tanino. Este paludario lleva montado un par de años y le hacemos cambios de agua de casi el 50% una vez por semana. Esta mañana le hemos hecho un cambio de agua y fijaos qué tono se le sigue quedando, ¿vale? Esta madera sigue aportando taninos, que esta es una duda que preguntáis mucho. ¿La madera cuándo va a dejar de tañir?
cuando estamos haciendo un acuario de aguas negras, lo que no queremos es que deje de teñir, pero llegará un momento en que ese aporte pueda bajar, ¿vale? En este caso sigue soltando tanino porque también hay mucha cantidad de madera con respecto a la cantidad de litros que tiene este paludario. Por lo tanto, material, madera, mangrove, driftwood, siempre buscar mopani, maderas que sean de color oscuro, que sean intensos, color chocolate, y que cuando se sumerjan en el agua tengan un color muy oscuro. Todas esas maderas tienen un poder de dar taninos muy alto. A mayor cantidad de madera tengamos en nuestro proyecto, más negra va a ser nuestra agua, ¿ok? Otra forma que tenemos es utilizar hojas de catapa, hojas de roble, hojas de magnolio, piñas de aliso, ¿vale? Lo que ahora todo el mundo denomina botánicos. Bueno, pues esas hojas, esas semillas también van a tener un aporte de taninos al agua. Desgraciadamente, su masa es muy pequeña comparada con la masa de una madera. Por lo tanto, el poder que tienen de dar taninos al agua es menor y su descomposición es más rápida. Por lo tanto, el tiempo que van a estar dando taninos también es más corto. Si no queremos utilizar madera y no queremos utilizar hojas, porque en nuestro proyecto estéticamente no nos gusta, pero luego ya avanzaremos un poquito ahí, ¿vale? También tenemos la opción de utilizar productos que podemos encontrar en el mercado que tiñen nuestra agua. O bien, si somos cocinillas, podemos hacer nuestras infusiones de hojas de catapa, reducirlo bastante y tener un concentrado que podemos ir añadiendo a nuestro acuario para teñir ese agua. Estos métodos son más laboriosos y son menos duraderos. Lo que nosotros queremos es que nuestro acuario tenga un nivel de taninos determinado y que lo mantenga en el tiempo. Que cada vez que hacemos un cambio de agua no nos tengamos que estar acordando de utilizar esos extractos, ya sean comerciales o hechos en casa. Por lo tanto, el uso de madera, semilla, es mucho más viable a largo plazo. Además, si nuestra intención es recrear un entorno de aguas negras, estos elementos son imprescindibles porque en ese entorno vamos a tener mucha madera sumergida y vamos a tener muchas hojas en descomposición en el fondo. Por eso el agua está negra. Por lo tanto, un proyecto de aguas negras, madera y hojas va a necesitar. Nosotros aquí hojas, por ejemplo, no tenemos puestas, tenemos algunas piñitas de aliso, es una opción, pero con la madera lo tenemos resuelto. Y ahora vamos a la última pregunta. ¿Cuándo hago un proyecto de aguas negras? Sabéis que siempre intentamos que vuestros acuarios sean lo más parecido a la naturaleza. Y hay muchos peces y crustáceos que nosotros vamos a encontrar, pero sobre todo peces, que viven en la naturaleza en aguas negras. Y que si no los mantenemos en esas condiciones, son peces que se van a mostrar tímidos, van a estar enfermizos y no van a lucir, no van a reproducir, vamos, eso ya es lo último, ¿no? Si no están asustadizos porque la luminosidad que entra al acuario es demasiada, porque el agua es cristalina, si no tienen esas hojas en el fondo para ocultarse o para hacer sus nidos, si no tienen esa madera que les da ese refugio, les da zonas de sombra, les da zonas de alimentación, es que al final es un todo, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de cuándo, eso, que me voy. ¿Cuándo? Pues cuando queremos mantener alguno de esos peces, por ejemplo, digo un pez sencillo y que todos hemos mantenido o seguramente hemos pensado en mantener, pero que raramente lo hemos mantenido así. Por ejemplo, un Parachaerodon aselrodi, un cardenal. Si veis en la naturaleza donde vive ese pez, es un agua de color té bastante más intenso que esto, agua además bastante más oscura. Y siempre solemos mantenerlo en aguas cristalinas. ¿Qué pasa? Que bueno, oye,
El pez va tirando, pero no está en las características que necesitaría. Otros peces, por ejemplo, que viven muchas de las especies en aguas negras, pictogramas, por ejemplo, también los mantenemos en aguas cristalinas, no le damos hojas en el fondo, no le damos madera y decimos, es que no lo veo. ¿Cómo lo vas a ver? Alma de cántaro. Vamos a hacer un inciso antes de seguir hablando de ejemplos donde necesitamos aguas negras. ¿Qué aporta al pez vivir en un entorno como este? Ya he dicho algo antes, ¿no? Y es cómo incide la luz. Un agua cristalina deja pasar la luz sin ninguna absorción, o bueno, mal dicho, con una absorción mínima. Cuando hay mucha profundidad sí hay más absorción, pero en las primeras capas no hay tanta absorción. En un agua negra sí vamos a tener bastante más absorción, porque ese agua, al no ser cristalina, va absorbiendo esa luz. Va a entrar una luz mucho más tamizada, incluso en las zonas donde haya sol directo, que dicho sea de paso, en muchos de estos torrentes, ríos, lagos, arroyos, tampoco es que haya toda la extensión de agua esté expuesta al sol directo, porque hay mucha vegetación, hay muchos árboles que dan muchas zonas de sombra, pero donde hay luz directa, esa luz entra tamizada. Para esos peces que viven ahí, vivir en un acuario con una luz, que encima ponemos unas luces LED maravillosas que dan unos colores fantásticos, pero tienen una potencia muchas veces bastante elevada, pues lo estamos fastidiando a base de bien. Aparte, vivir en un agua que tiene este color también implica que químicamente es un agua ácida y muy baja en minerales. Son aguas que pueden llegar a pHs escandalosamente bajos, pH de 3, por ejemplo, 3,5. Nanochromis travestitus, por ejemplo, un cíclido fluvial africano que para reproducirlo necesita pH por debajo de 4. Si no, no lo reproduces. ¿Dónde viven esos bichos para estar en un entorno así? Pues en aguas negras, pero negras de verdad. Esa química, también para recrearla, necesitamos de la ayuda de esa madera, de esas hojas, y partir de un agua que tenga una mineralización muy débil. Por lo tanto, agua de osmosis sería bastante recomendable. Ya hemos visto dos cosas que son vitales para la vida de nuestros peces de aguas negras, y es la química, que la tenemos que poner por delante de todo, y la incidencia luminosa, que va a hacer también que su cromática sea más llamativa en esas condiciones que en unas condiciones de agua cristalina y una exposición directa de sol. Hemos visto algunos ejemplos, ya he dicho dos, por ejemplo. Parachaerodon axelrodi, continente americano. Hemos hablado del Nanochromis travestitus, África, pero es que hay también peces en el sudeste asiático que viven en aguas negras. Por ejemplo, los betas salvajes viven en entornos que son de aguas negras, y para mantenerlos necesitan un acuario de aguas negras con mucha vegetación. De esa forma podéis incluso conseguir hacer convivir diferentes generaciones de beta en un mismo acuario, porque hay zonas donde ocultarse. Las crías más pequeñas se van incluso también a poder alimentar de todos esos microorganismos que se generan en esa materia orgánica en descomposición. Otro elemento importante para mantener un acuario de aguas negras y que va a influir en la salud de nuestros peces. Los microorganismos que se van a ir generando en esa materia que tenemos puesta en el fondo del acuario. Y luego otros peces que también en muchos de los casos viven en aguas negras y que tienen extensión por todas partes son los kilis. Los que son de la Sociedad Española de Kilis saben de lo que estoy hablando. Y de hecho, la primera vez que yo vi un té hecho con hojas de catapa fue en la casa de un quiliófilo empedernido como Marquitos del Cuervo, que tenía una botella allí negra, y digo, Marquitos, ¿esto qué es? Dice, esto que yo hago con las hojas de catapa una infusión y les voy echando para tener el agua negra. ¿Veis todos los casos en los que es necesario? Y veis la importancia, no solo para poder disfrutar nosotros de los peces, sino obviamente para que ellos tengan una vida plena. Solamente nos quedaría pensar en cómo mantener nuestro acuario con aguas negras continuamente.
Porque sí, aquí tenemos nosotros la suerte de que hay tropocientos kilos de madera y hay muy poca agua. Pero, por ejemplo, si recordáis nuestro acuario de 720 litros, por ejemplo, un acuario que tiene mucha cantidad de madera, pero lleva ya 10 años metida dentro del agua y además está súper pulidita por todos los loricáridos que hemos mantenido y ya no hay taninos. En esos casos tenemos que o añadir madera nueva o utilizar los extractos comerciales que hay, o mucha cantidad de hojas, que también podríais hacerlo. Un acuario de aguas negras puede ser una experiencia muy cercana a la naturaleza y que nos puede aportar muchos pequeños hábitats en el tanque propiamente dicho, porque si sabemos elegir especies, unas van a estar debajo de las hojitas metidas, otras van a estar pegadas a la madera, que no he hablado nada de loricáridos, pero obviamente en todas estas aguas negras vamos a encontrar muchos loricáridos. Entonces vamos a tener acuarios muy completos y visualmente muy atractivos. Por favor, a todo el que llegue a casa y os diga si tenéis un aguas negras, ese acuario está sucio, echarlo de casa directamente. Tiene la entrada vetada a mi casa. Ese agua no está sucia, ese agua es así. Y ahora me vengo acordando también que otro método que podemos tener para conseguir nuestras aguas negras es la introducción de turba dentro de nuestros filtros. Podéis encontrar turba negra, podéis encontrar turba granulada de distintas marcas. Las diferencias entre la turba negra, que es una turba sin procesar, unos tacos de turba, medio puño aproximadamente, y la turba ya procesada en gránulos, es la durabilidad y la cantidad de taninos que introducen y en el tiempo que lo introducen. Turba negra, la que más taninos da durante menos tiempo y más rápido. Turba granulada, una turba de mayor duración que va aportando taninos más paulatinamente y que tiene más durabilidad, ya lo he dicho antes, ¿vale? Entonces, turba en el caso de que vuestros troncos ya hayan perdido la fuerza, o en el caso de que hicierais un aguas negras sin querer meter madera, que ya os digo que no es lo suyo. Acuario de aguas negras para mantener peces sudamericanos, para mantener peces africanos, peces de sudeste asiático donde hay selvas muy densas y hay mucho aporte de material biológico en descomposición en el agua. Son acuarios súper interesantes y que nos van a ayudar a tener un entendimiento mejor de un ecosistema un pelín más complejo, porque esa decoración que nosotros metemos en nuestro acuario es donde más sentido cobra, porque forma parte de es la culpable de la calidad del tipo de agua que estamos manteniendo. Los que no hayáis tenido aguas negras, os he dado motivos para querer por lo menos intentarlo. Ese nano acuario que no sabéis muy bien qué hacer, oye, pues daros el capricho y montar un aguas negras. Y a los que ya teníais aguas negras, a lo mejor os he dado algún truquito por si ese agua ya no estaba tan negra, o os he refrescado el por qué decidisteis mantener ese acuario en casa. Un saludo, un abrazo muy grande desde My Fish Room y nos vemos en próximos vídeos.